hiciera la posición. Esos son los primeros recuerdos que tengo, ¿no? Pues es que toda mi vida está relacionada también con el edificio, ¿no? Porque como creo que sí sabes, ¿no?, que la escuela en la colonia Cacho era parte escuela y parte hogar, casa. ¿Ahí vivían? También vivíamos en la parte de arriba. Ay, no sabía eso. Sí, ya ves que ustedes tomaban clase entrando como en un estacionamiento y bajabas unas escaleras. Sí. Y ahí había 2 salones y después se hizo oficina también en un tercero. Pero arriba, ahí fue donde empezó mi mamá a dar clases, en una sala muy grande. Había, me acuerdo, una ventana así larga y tu mamá siempre se asomaba cuando llegábamos y salíamos. Yo me acuerdo de ella parada ahí bien. En esa que tenía 2 ventanas, esa de la izquierda era la oficina, la primera oficina, después se hizo oficina en las partes de abajo. Pero los cuartos, ahí vivíamos, un tiempo estuvimos viviendo, y entonces para mí era como pues estar haciendo tarea, supongo, ir a la cocina y después me cambiaba y luego al salón. Estabas pequeñísima, yo empecé a los 5, tú tendrías cuando mucho 12. Estabas niña y fuiste una maestra muy dulce. Fue algo muy atinado que te hayan puesto a recibir a las pequeñitas, porque fuiste muy maternal, muy dulce, muy paciente. Ay, muchas gracias. Y éramos muchas. Sí, y aparte que en esa época no había muchas escuelas, entonces aparte eso hacía que no solamente por lo que se ofrecía como clases, sino porque era una escuela que estaba en el centro, en la colonia Madero, que es la colonia Cacho, que conocemos todos, pues sí eran los grupos muy, muy numerosos. Y te agradezco muchísimo que me digas eso, porque eso es con lo que uno se anima, ¿no? Que dices, ay, quiero seguir dando clases porque sí está pasando algo que me hace sentir bien, y aparte, como no, que las personas se sienten bien en clase. No, y conservas tu esencia. Hola, yo soy Elba Buc. Ella es la maestra Minerva Tapia. Estamos aquí en la presencia en un salón de ensayos de la Escuela de Danza Gloria Campobello. Minerva fue mi primera maestra. Yo era un torbellino y todavía soy. Y le he dicho a Minerva que cualquier otra maestra me hubiera botado de la escuela. Minerva tuvo la paciencia de guiarme, de ponerme a veces un pequeño rol en las coreografías, en que yo hacía lo que se me daba la gana al principio y luego llegaban todas y alrededor hacían la coreografía ya bien hecha, porque se dio cuenta que no me la iba a aprender, y de alguna manera me diste una carrera en actuación. Y te lo agradezco infinitamente por haber formado mi vida de esa manera, de no hacerme sentir menos por ser una niña dispersa, por darme una buena postura. Y con mucha dulzura ahorita te vi dirigir a un par de bailarines que van a estar este sábado 3 de junio en el Centro Cultural Tijuana. ¿A qué hora? A las 7. Sí. ¿Qué va a haber este sábado? Cuéntanos. Bueno, se celebra el 60 aniversario de la escuela, 60 años, y yo creo que es un programa que refleja todo lo que se ha venido trabajando en esos 60 años. Empezamos con ballet, empezamos con jazz, con danza contemporánea. Hay dos coreografías, una de ellas está inspirada en Aura, el cuento de Carlos Fuentes, y por supuesto cerramos la primera parte con las danzas españolas, que son una tradición dentro de lo que se formó esa escuela, ¿no? Con danza clásica española y danza bolera. Tenemos intermedio y luego tenemos un estreno, que es el estreno de Blancanieves. ¡Wow! Después de tantos años, Minerva, ya es toda una tradición el cascanueces en diciembre. Todo el mundo llevábamos a nuestros niños emperifollados, a lo mejor era el único día del año que se arreglaban así, a ver el cascanueces, que ya era una tradición, y ahora inicias una nueva tradición con Blancanieves. ¿Qué aspecto de la historia se cuenta? Mira,
Este año el Cascanueces, el diseño de lo que se cuenta lo hizo Lilian Tapia. Lo que yo estoy haciendo es los bailarines invitados, el gran el paso a dos. Sí, cuéntame por favor un poco a la gente que nos está viendo que no sabe exactamente qué significa esto. Bueno, el pas de deux o paso de dos es la parte de un gran ballet, la parte que cierra, que culmina el gran ballet, y generalmente lo hacen los bailarines principales. Es un paso de ballet clásico tradicional. Los más famosos son de Marius Petipa, Bella Durmiente, Cascanueces, que tienen una estructura musical muy parecida y una estructura de movimiento muy parecida. En la primera parte ellos bailan juntos, después viene, en muchas ocasiones viene él bailando, luego ella baila su variación y luego bailan lo que se llama coda, que es generalmente la música más rápida, es donde ellos demuestran sus capacidades técnicas. Ahí es donde el bailarín gira, donde la bailarina hace sus famosos fouetés. En este caso está basado en esta estructura clásica, pero sí tiene un tinte contemporáneo por el gusto, por dos cosas. Una, porque a mí la danza contemporánea es algo que me apasiona mucho, y lo transfiero al ballet contemporáneo ahora porque están bailando a puntas, y también porque el ballet Blancanieves no es un ballet romántico, no es propiamente un ballet clásico tradicional, sino está dentro de la técnica del ballet, pero es un cuento que se lleva más contemporáneo dentro de los grandes repertorios de ballet. Y de aquí, de los alumnos de Yoga Campobello, ¿quiénes participan? ¿Todos? Participan niños, eso es lo que me encanta, porque también Cascanueces tiene esa estructura, que es una convivencia entre el que se está formando, entre los alumnos más avanzados que ya están listos para ingresar a trabajar como maestros, como bailarines en una compañía, y los bailarines invitados. Entonces es una micro universidad, no sé si llamarlo así, donde los que están estudiando pueden compartir el escenario con estos profesionales, y los profesionales pues también están acostumbrados a trabajar con estudiantes, porque hay ballets que tienen incorporados secciones donde entran estudiantes que quieren hacer un trabajo pues escénico. Sí. No, y aparte qué emoción para estos niños, estas niñas, qué emoción poder observar tan de cerca, sentirse incluidos. Exacto. Yo creo que es, cuando se habla de la disciplina, como la concibo yo, es tener respeto por el otro, porque en el ballet y tanto en la danza contemporánea hay momentos en el aprendizaje, en el entrenamiento, que debes de tomar en cuenta no solamente tu cuerpo, sino el cuerpo de la otra persona. Y yo creo que de muchas maneras en la cotidianidad de estos entrenamientos, sin saberlo, te estás entrenando en trabajar en equipo, por ejemplo. Ni vivir en una comunidad donde vas caminando, por ejemplo, en una calle llena de gente, y sabes instintivamente que tienes que ir de un lado, los otros del otro para no chocar. Yo creo que, en mi caso, el estudiar ballet me dio ese entendimiento del espacio del otro, de cómo no chocar, de cómo en un lugar, por ejemplo, estaban ustedes en un ensayo, cómo llegar, me dicen, ¿cómo puedes caminar tan despacito? Le digo, es que las clases de ballet así nos va, si llegamos haciendo ruido con los pies. Te enseña a vivir, te enseña a mover una silla sin que se oiga ruido, te enseña a ir por la vida conviviendo en paz, en armonía con los demás. Sí, definitivamente es un trabajo en equipo, y un trabajo que sensibiliza a través del arte, que puede ser la música, que puede ser el mismo logros que vas teniendo en clase, cada quien con sus posibilidades. Decir, bueno, hoy quiero estirarme, necesito
me siento mejor porque me estiré, el otro dirá, hoy me salieron unas piruetas, el otro dirá, hoy vi a mis compañeros y todos felices con la música que me gusta. Es que pueden ser tantas cosas que te pueden hacer cotidianamente sentir bien, y a la larga te dan herramientas para trabajar no solamente en la danza, sino en otras partes donde haya humanos. Sí. Y el cuerpo, ahorita que dices el conocimiento del cuerpo, y necesito estirarme, ¿cómo mejora? Yo entré con ustedes de 5 años con un pie plano, después ya no tuve el pie plano porque tu mamá me dijo tráete unas canicas y tráete unas cajas, y antes de la clase me ponía con el pie a pasar las canicas de una caja a otra. Es el ir mejorando lo que ya se nos dio, irlo puliendo. ¿Cómo ves tú este cambio de estas niñas que llegan, a lo mejor con mala postura, a los 5 años, a lo mejor caminando un pie 10 para las 2? ¿Cómo ves la diferencia cuando transcurren los años y las ves erguidas, sin dolor en su cuerpo? Claro, no, pues es una satisfacción, pero creo que hubo una época, todavía recibimos a muchas personas así, pero hubo una época que los ortopedistas mandaban a los jóvenes, a los niños, a tomar ballet, precisamente por ese trabajo. En el trabajo del ballet, una cosa que tú aprendes es usar el piso, por ejemplo, haces un tanto, deslizas y luego apuntas, y luego deslizas y relajas. Relajación, tensión, uso de piso, y ejercicios que también nosotros hacíamos, de agarrar con el pie pues, la toalla, pasarla, y ya sea pelotas o sea toallas, y tuvimos muchos y seguimos, yo creo que teniendo personas que vienen para que mejoren su postura. Las niñas adolescentes les da muchas veces por encorvarse porque les dan creciendo, y entonces el ballet todos los días dice, tienes que estar derechita, y entonces ve que todo el mundo está derechita y dice, bueno, pues está bien, me voy a ponerlo derechita porque ese es el juego, ¿no? Este es parte de lo que estoy aquí, ¿no? Entonces, pues sí, tienen lo que es la danza, tiene muchas posibilidades de que te sientas mejor haciendo danza, ya sea cualquier tipo de danza, hasta la danza, el baile, yo por veces me pongo a pensar, ¿qué sería la danza? ¿Qué sería el mundo sin la danza? ¿No? Imagínate, se prohíbe que en las bodas bailen, se prohíbe que si te da gusto te muevas. Es algo tan de esencia del cuerpo, del ser humano, que simplemente nosotros inventamos, porque es el ballet, inventamos, no nosotros, me refiero a la humanidad, que inventaron estas danzas que tienen un sentido estético, un sentido de mostrar a los demás lo que estás haciendo, pero por naturaleza el humano es bailarín. Entonces no está tan alejado a aquellas personas que dicen, no, es que yo no puedo bailar. Seguramente sí, pero hay que ver por dónde, y lo importante es que sea algo que te haga sentir bien, ¿no? Para la gente que nos está viendo, escuchando, que dice, no, yo tengo 2 pies izquierdos. Sí, Minerva, todo el mundo puede bailar, pero yo no puedo, que te digan. ¿Tú qué les dirías? ¿A qué los invitarías? No, definitivamente, sí muchas veces es la pena al demostrar movimiento en tu cuerpo, pero el bailarín ahí está, o la persona más que, vamos a quitarle el bailarín, la persona que se puede mover al ritmo de la alegría, al ritmo del sentir una emoción, eso ya viene contigo, eso naciste y ya lo tienes. Ya que los que estamos afuera o nos dedicamos, le pongamos categorías, ballet clásico, ballet contemporáneo, folclore, ya es otra cosa, y empieza a intimidar a mucha gente estas categorías. Pero definitivamente, si lo tuyo es que te da pena, pues está el famoso bailar en la
tragadera, ¿no? O sea, pero la cuestión es que saques eso natural que tienes adentro, que te va a hacer sentir bien, porque es una expresión de todo tu ser. De gozo. De gozo. Esto es la expresión de todo tu ser, de todo lo que conforma el ser humano. Y ahorita me hablas de danza contemporánea. En aquellos tiempos, pues no había, era como base el ballet clásico, apenas empezaba. Cuéntanos cómo, naciendo tú en una familia de ballet, tomaste esa pasión por lo contemporáneo. Pues, no es, por una parte, tendré que dar crédito a lo que sí existía. Por ejemplo, Margarita Robles estudió en la Escuela Nacional de Danza y una de las materias era línea y calistenia, que esas conformaban lo que se llamaba en esa época, en muchas partes, la danza moderna. Entonces, sí teníamos coreografías de danza moderna en estos festivales en el Seguro Social en los años 70. Entonces yo hice danza contemporánea pero precedente a la danza contemporánea. Esa es una parte como entró. Después es que uno de los grandes gustos, en la danza puedes estar en varios espacios y colaborar entre ellos o quedarte en uno, ¿no? Puede ser bailarina, puede ser maestra, puede ser coreógrafa, puede ser ensayadora, entrenadora para competencia, puede ser escritora, puede ser crítica de danza. ¡Wow! Entonces puede ser muchas cosas. Todas estas carreras. Son carreras que encuentras trabajo en ellas, y definitivamente yo hasta le sumaría en tiempos contemporáneos promotora cultural, porque casi todos los del arte llegamos en un momento a ser promotores de nuestro trabajo. Cuando yo estaba estudiando en Cuba, siempre lo que me gustaba hacer es imaginar. Bueno, voy a empezar desde la primaria. Yo en la primaria me imaginaba a bailarines yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, vestidos de amarillo, con cabello rojo, hasta vestuaristas. Todo tenía que, y cuando se equivocaba, me equivocaba yo, volví a empezar toda la coreografía. Salen de esa esquina, y ese era mi entretenimiento como fuera del ballet. Me entretenía pensando en coreografía. Obviamente que eso se tradujo que después que supe lo que era coreografía, dije, esto es lo que a mí me gusta. Y fue ahí donde dije, coreógrafa eres si haces bailes que tengan un sentido, una historia, o si la historia tiene un diseño, un tiempo y espacio, pero fue la danza contemporánea la que a mí me llamó más la atención para hablarlo de lo que como adolescente, o no adolescente, ya estaba más grande, me llamaba la atención por digerir como humano, ¿no? Por ejemplo, y fue una transición muy fuerte porque mis coreografías hablan de la situación fronteriza. Por ejemplo, he hablado del feminicidio, he hablado de mujeres que se quedan solas en México, danza indocumentada, que tiene que ver con migrantes que no tienen documentos. Entonces, en los estudios, en doctorado, eso lo traduje a llamarles danzas fronterizas. Entonces, ¿por qué la danza contemporánea? Porque es la que a mí me ayudó como terapia, quizás, de decir estos problemas que me llaman la atención y que me molestan, ¿cómo les puedo suavizar y darles otra cara? Y ya después, más grande, dije, bueno, pues también sirve para aportar un poquito de reflexión social. Sí, fue el lenguaje que tú elegiste para abordar estos problemas que son de aquí. Y los nuevos que van llegando. Y los nuevos y los que no han cambiado. Cuando hablé en una coreografía que se llama La familia Juárez, era sobre las muertas de Juárez, y
y después de 10 años después lo hice otra nueva versión y resulta que ahora ya no eran de Juárez, ¿no? Ahora eran de Ciudad de México, de Baja California. Y bueno, es un tema muy triste, pero las artes nunca han estado fuera de la reflexión social. Entonces no descubrí el hilo, sino que a mí me ha servido para hablar de estos temas y aparte estar dentro de lo que me gusta, que es la danza. Sí, ¿no? Y somos privilegiados los que nos dedicamos al arte porque tenemos esta voz, esta búsqueda de la belleza, pero qué mejor que poner esa búsqueda de la belleza al servicio de la armonía de tu comunidad, de buscar esa armonía, esa paz, ese resolver. ¡Bravo! ¡Brava! ¡Brava! Sí. La mala costumbre de decir bravo también en las mujeres. De todo esto que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? Que tú digas, todos tus proyectos, este es mi consentido. Pues es que en mi caso los he relacionado mucho. Creo que fue natural que primero fuera bailarina y después maestra, o antes de maestra, asistente de maestro. Las satisfacciones que me da el ser maestro son muchísimas, no podría decir prefiero a este hermano que a este hermano. Son como tus hijos. Sí. No. Pero definitivamente es que cuando eres coreógrafo tampoco dejas de ser maestro. Porque estás diciendo que la coreografía en este diseño, algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, bailarines, necesito que se hagan a la izquierda, pero es que estamos ya a la izquierda, bueno, entonces vamos a quitar unos pasos de allá, y entonces empieza la maestra a decir el cómo hacerlo, no nada más hazlo, sino cómo hacerlo. Entonces la maestra y la coreógrafa siempre están de la mano. Y últimamente, yo creo que los años te van moviendo y vas sumando y uno los va dejando más y a otros los vuelves a agarrar. Como ahorita estoy muy apasionada en la investigación de la danza. Entonces, ahorita me tiene muy emocionada eso, pero no quiere decir que la coreografía y la docencia no sean parte que me da mucha satisfacción. El escribir algo es algo más en solitario muchas veces, y la docencia me recarga cuando yo doy clase a los niños y los veo que vienen. Por ejemplo, estaba montando una pequeña coreografía a tres niños, ¿no? Entonces yo vengo cansada y ahora digo, lista a entrenar con estos niños. Y los niños lo que te dan es energía, ¿no? Entonces yo salgo pues, bien contenta porque aparte que esos niños son maravillosos, ¿no? Pero siempre están presentes. Entonces sí, trabajar en sociedad, en grupo, es muy gratificante, pero también a veces escribir en solitario también lo es. Sí, y luego es tu trabajo en tu escuela, pero además has hecho un gran trabajo en nuestra ciudad, en Tijuana, para lograr que la cultura llegue a rincones donde no llegaba. Esto es algo que a mí me emociona muchísimo. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Te refieres a la cuestión de promotora cultural? Sí. Pues fue un reto y fue algo que tenía claro que quería hacer, ¿no? En este caso fue algo que yo ya había trabajado antes, que es la interdisciplinaridad. No solamente ponerle atención a la danza, sino a las artes plásticas, a la literatura, y también trabajo mucho con si bien hay clases de adultos y en las universidades que he trabajado, pues trabajo con ya, es decir, que adultos, ¿no? 20 y tantos años, pero a través de la promoción, como promotora, hay uno de los programas que trabajamos que todavía sigue, me da mucho gusto,
es los adultos mayores. Ay, sí. Entonces, los adultos mayores hicimos un trabajo de que hubiera clases para adultos mayores en el este de la ciudad, en el centro y en playas de Tijuana, en diferentes espacios apoyados de diferentes géneros dancísticos. No tanto el ballet, pero sí más usando el baile, que en este caso tenemos clase de danzón, y eso fue, es algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, a pesar de que soy de mucho tiempo el folclore, el ballet y luego la danza contemporánea, a mí me gusta todo tipo de baile. Me gusta la danza hindú, me gustan las danzas afrocubanas, me gusta el ballet. Es que no le veo mucha diferencia. Lo que tiene diferencia, por supuesto, es la carga política, es la carga de las historias que traen esos bailes, ¿no? Pero si tú ves al humano bailando y siendo feliz, no son muy diferentes. Digo, varían. ¿Qué será? La música, los instrumentos que se tenían a la mano, con los materiales que se tenían a la mano, porque tú sabes que hay culturas que comenzaron con percusiones de las semillas, frutos, maderas que tenían, ¿no? Pero sí, la motivación detrás de, tienes razón, es la mismititita. Es la misma. Entonces, si le quitamos toda esta cuestión, dejamos la carga histórica en la cual le veamos lo bueno y no la carga histórica de colonialismo o de que son princesas y acá son gente del pueblo. También los ballets tienen gente del pueblo en el escenario. Es más bien dicho cómo usas la danza y cómo respetas la diversidad en el escenario. Y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta todo tipo de danza. No, y ahorita hablaste de diversidad. Inicialmente, aquí en Tijuana el ballet eran niñas. Yo no recuerdo, el único hombre eran maestros que venían de Cuba. Pero ahorita me dices niños, ya hay niños. ¡Qué maravilla! Sí. Es algo que todavía hay que trabajar mucho. No es una batalla ganada, porque hay muchos niños que les gusta y simplemente porque hay una carga negativa hacia el movimiento para los varones, no hay más, porque muchos que he hablado con ellos, por ejemplo, eso pasa en México y en muchos países de Latinoamérica y también del norte. ¿En Europa? En Europa también, sí. Pero, por ejemplo, hay países que sí nos llevan la delantera, y voy a mencionar a Cuba. Tanto el hombre como la mujer en la escuela, las filas son largas para entrar, para hacer audición. La sociedad lo ve como personas que son profesionales que viajan y que traen pues apoyo a la familia de regreso, pero no hay esta carga negativa y curiosamente sí lo hay en la sociedad, pero en la danza no. Es un caso curioso, ¿no? Porque en Cuba, cuando yo viví, yo sí sentí, bueno, en la cotidianidad, aquí en el parque, sí hay algo contra los homosexuales, ¿no? Pero dentro del arte había varios varones, porque se hace estos los que entran nada más son homosexuales. No, en Cuba hay un mundo muy ecléctico por las razones por las que entran, realmente para oportunidades, sí. Pero es un ambiente mucho más bondadoso para aceptar la diversidad dentro de las filas de la Escuela Nacional y del Ballet Nacional de Cuba. La vida privada de mujeres y hombres no se pone en la mesa,
y en México sí todavía hay padres de familia que dicen, no, mi niño no lo voy a mandar porque no queremos que baile femenino, ¿no? ¿Qué tiene contra la feminidad? O sea, señores, es 2023, por favor. Si su hijo varón quiere bailar y su hija mujer también, quien sea, denles chances. Si les duele todavía, vayan a terapia. Sí, y bueno, y fíjate, curiosamente la danza también me ha ayudado a practicar el sentido crítico, porque, bueno, son mis herramientas, es lo que yo hago todos los días, y a través de lo que me rodea, pues es que digo, ay, ¿por qué aquí se hace así y acá? ¿No? Y a veces no es blanco y negro, sino aquí hay de varios colores, y hay de colores, es el porcentaje. O sea, que así como te motiva el sentido crítico el trabajar en danza también, o al menos así lo he experimentado yo. Sí, porque te has dado la oportunidad, además, de ver, de salirte de deber ser, es que debe ser así. Ya cuando logras salirte del deber ser, el mundo tiene infinitas posibilidades. Y yo creo que también desde chica así fui. No sé, quizás el ejemplo, quizás un familiar, quizás porque era muy callada y eso me permitía observar. Ahora sí hablo mucho, pero de chica era muy callada, y a veces la gente callada se da, queriendo o no queriendo, se da la oportunidad de escuchar y de ver. Entonces creo que eso me ayudó a ser más empática en muchas situaciones. Sí, me ha tocado verte muy empática, muy amorosa, muy apoyadora, siendo jueza. Yo te dejé de ver por mucho tiempo y te volví a ver en un festival de 4x4. Estabas ahí sentada. Para mí esto era un concepto muy nuevo. Todas estas personas en una pequeña tarima de 4x4 pies. Cuéntanos sobre este trabajo tuyo como jueza. Híjole, fíjate que es uno de los trabajos que, a pesar de que me gusta, es el que más me intimida, el de jurado, porque juzgas, y esa palabra tiene como algo que no es muy, no me siento tan a gusto, es una de las partes así de jurado, pero hay un mundo de competencias. Estados Unidos fue uno de los primeros que empezó a hacer estas competencias, porque la danza es arte o es naturaleza en el cuerpo, no es deporte, a pesar de que tiene muchos elementos también del deporte que los podrías comparar. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, en las Olimpiadas corrió, ¿no?, tantos, no sé, kilómetros a tal tiempo. En danza, yo crecí viendo que esto es un arte que más la evaluación tenía que ver con la conexión, y sí con la ejecución también, pero no porque dabas 3 piruetas más eras mejor bailarina que daba una que daba 2. ¿No? Empezaron a ver estas comunicaciones, ¿esto es circo o es parte de que el mundo está cambiando? Y yo creo que pues, depende en las plataformas, ¿no?, que tú te expongas. Cuando yo bailaba, las bailarinas que más daban giros era Alicia Alonso, que iba a hacer 8, 7, ¿no? Pero ahora tú ves en las redes que hay un montonal de niñas que están dando muchos giros, ¿no? Y tú las ves felices y demostrando que están logrando hacer un movimiento al cual le han dedicado tiempo. Entonces tiene que ver con que alguien empezó a hacerlo para que los demás dijeran,
es que sí se puede dar 8 vueltas en una sola de sacar, ¿no? Pero también tiene que ver que la tecnología cambia la formación de la punta de la red. Sí, están increíbles las puntas nuevas. Van dándote más soporte o te van ayudando a girar. Lo que quiero llegar con esto, con lo del jurado, es que no es una pregunta fácil de contestar, porque jurado, ¿en qué espacio? Jurado interprofesionales, jurado en danza contemporánea, en ballet, en qué país, en qué tradición. 4x4 yo lo conocí en San Diego y me llamó mucho la atención porque era en un espacio lúdico, había restaurantes, se podía tomar, donde se nos invitó a varios grupos a que por el espacio pequeño dijeron, vas a bailar ahí, en este. Entonces era un reto de poder hacer algo que tuviera el interés de quien te está viendo o que pudiera ser algo que te llegara también tú sabes, al alma, al gusto. Y no había competencia, sino era que le gustó. Después esta corriente de competencias que México hay muchísimas competencias, y ahí es donde yo digo, estoy en pro y estoy en contra. Estoy en pro porque tú ves a los niños ensayar con sus compañeritas para un evento, tienen un objetivo, tienen una ilusión, tienen en el Inter, te entrenas, mejoras, te pones retos, te comparas con un universo de otras escuelas, tienen muchas cosas buenas. El que no me gusta tanto es cuando me ponen de juez. ¿Por qué? Porque a veces tienes 3 niñas que bailan muy bien Coppelia, y las 3 tienen técnicamente todo lo que tú le puedes decir, ese merece una medalla. Entonces, pero dicen nada más hay una. ¿Cómo eliges? En mi caso, yo elijo a la que yo veo que está disfrutando más lo que hace. Porque ese es el ejemplo de que lo haces por ti, para ti, y que tú les veas que de repente terminaron a hacer algo que yo sé que es muy difícil y se les ve esa cara de satisfacción como lo logré. Digo, qué maravilla que esto pueda ocasionar lo que me gusta. Vuelvo a lo mismo, después salen por ahí unas competencias en que se sienten mal porque no ganaron, después hicieron competencias donde todo el mundo les da medalla, y eso es bonito también para ciertas cosas. Es una temática, las competencias, muy interesante, y en específico lo de 4x4 me parece que es de lo que hay lo más interesante. Muy interesante. Entonces ahí estaba contenta, que estaba, pues hay reglamentos que nos dan, si se cae, esta vez, pues ya le quitas puntos, entonces ya sabes que ya está la competencia entre los que quedaron, que no se cayeron. Oye, hay unas que suben un montón de gente a esa cosita, y cómo logran eso es increíble. Yo creo que una de las grandes ventajas de eso es los retos que te da el crear. Si nosotros continuamente nos ponemos ejercicios de creatividad, empezamos a estar preparados para cuando llegue algo bueno o malo, o de tomar una decisión, de estar entrenado en crear soluciones, en crear algo. No te quedas ahí estancada ni en lo bueno, ni estancado en lo malo. Sales porque se te ocurre algo. No había pensado, porque estos ejercicios de creatividad te van desarrollando el sentido crítico también. Y para todo en la vida necesitas creatividad. Exacto. Aunque seas contador o que seas abogado, no tienes que ser artista. Sí, exactamente. Y ahora que dices abogado, creo que una de las características de Campobello ha sido de que ha habido épocas que hemos incluido al
padre de familia a que venga a ensayar con su hija. Se llamaba danza, los padres de familia en la danza. Duró varios años, ahora lo podemos retomar. ¿Es en junio? No, lo hacíamos en marzo, donde los padres venían a ensayar en la noche y unos llegaban con batas de dentistas, teníamos a dentistas, urólogos, abogados, que puedo decir sus nombres, pero a lo mejor no quieren que lo diga, pero bueno, ellos salían en las fotos ahí están, y ellos ensayaban con sus hijas y las farneaban. Sabían lo que era. Ahora entiendo por qué tienes que ensayar más horas, porque esto de ponerte sobre esa punta en un solo pie, y le decía, ¿no? Igualito, balancear, y esta confianza que tú empiezas a depositar en tu partner, en tu compañero de baile, que en este caso era muy bonito porque era de hija a padre. Las madres siempre han estado un poco más relacionadas con la danza porque los traen o las traen a las clases, preguntan, vienen a juntas, pero en esa época era que estábamos pensando que hacía falta que el varón, que decide muchas veces en casas de muchas familias mexicanas, pues supiera exactamente qué es lo que están haciendo allá adentro y qué se requiere. Sí, que no pierdan la paciencia cuando están allá afuera esperando que salgan sus hijas, que entiendan qué es lo que se está creando aquí. Y yo creo que también es quitar un poquito eso de que el ballet no es para hombres, porque ¿qué no hacen los señores por sus hijas? Son sus grandes amores, entonces qué maravilla incluirlo. Igual alguno de sus papás ya se anima a meter a su hijo, en algún momento anima a que entre algún nieto. Y sí pasó. Qué maravilla. Y sí pasó. Y curiosamente todos de ese grupo de padres habían sido alumnos de Margarita Robles en la Gran Castellanos. O sea que ya traían una conexión con la directora, con mi madre, de que había sido su maestra. Entonces, pues, ahí los años te van presentando situaciones que ya tuviste, pero te los van presentando de diferentes maneras y tú ya eres otra persona y los abordas de otra manera, o sigues creyendo en eso y lo sigues perpetuando en el buen sentido de la palabra. Y esa disciplina que quizás de niña o de adolescente te puede haber chocado, ya de grande dices, ay, gracias, sí. Gracias, porque te dejan herramientas para toda la vida. Sí, definitivamente que sí. Y en el día del maestro, que yo salía que mi mamá iba por mí a la escuela, se encontraba con exalumnos y muchas veces ese era el comentario. Uy, lo que me ha servido. Y no son gente de danza, son gente de otras áreas, unos sí son de danza, pero muchos, pues, porque Robles pues dio clase en escuelas privadas y públicas de Tijuana también. Ay, sí, un abrazo grande hasta donde esté, que yo creo que está más cerca de lo que nos imaginamos, pero sí, muchas gracias, pues muchas le debemos tanto, y a ti, a tu hermana, por traernos precisamente así, a ti con esa dulzura que todavía tienes, que todavía veo, cómo te relacionas con tus alumnos, con la gente que diriges, y a seguir así, a seguir animando a estos jóvenes. Nos vemos el sábado. El sábado yo estoy muy emocionada de ver Blancanieves, más ahorita que me tocó ver ese rápido de ensayo porque llegué unos minutos antes. Ahí los esperamos a todos en el Centro Cultural Tijuana este sábado 3 de junio. ¿Todavía hay boletos a la venta? Todavía hay boletos, invitados todos. Sí, se pueden comprar tengo entendido, taquilla electrónica, en la taquilla presencial también. Hay descuentos a maestros, INAPAM, estudiantes. No se queden sin ver Blancanieves, por favor, que también incluye esta parte que es de Aura, de Carlos Fuentes. Eso me emociona, es una novela con muchísimo contenido esotérico. El hecho de ser traducido en danza es increíble, y danzas españolas, ¿verdad? Y danzas españolas, sí.
Qué maravilla. Ahí estaremos en primera fila. Un abrazo muy grande. Estamos muy emocionados el día de hoy. Muchísimas gracias, Minerva, por tu sensibilidad, tu amor, desde que yo tengo 5 años y hasta el día de hoy, que sigas dedicándote a esto. Gracias por ser una figura tan importante en nuestra ciudad. Te quiero mucho. Y yo sé que ahí que nos están viendo varias exalumnas y alumnas también se van a emocionar. A todos ustedes que nos ven desde su casa, un abrazo desde nuestro corazón. Hasta luego. Muchas gracias. Oh, Muchas gracias. a ti. Muchas gracias.